Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo muy especial en este día tan maravilloso y en nuestra serie del aceite, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que si nos preguntaran qué tipo de personas somos, quizás nos describiríamos como personas inteligentes, simpáticas, creativas, bueno, en fin, habría muchas maneras de decirlo. O qué diría la gente cuando le tocara hablar de nosotros o describirnos. No sé si en algún caso cuando hablas de otro dices, él o ella es una persona espiritual. Ahora, pienso que es muy extraño escuchar a alguien describir a otro desde allí, entendiendo que la espiritualidad es un estado que poco importa en este mundo. De hecho, cuando nos piden una hoja de vida, no nos preguntan si somos espirituales o no. Quiere decir que en nuestro diario vivir no es tan importante, porque de alguna manera se relaciona directamente espiritualidad con religiosidad, que para mí están totalmente equivocados. De todas formas, si nos tuvieran que describir delante de Dios, él seguramente preguntaría si eres una persona espiritual o carnal. Realmente delante de Dios, el resto de los estados del corazón o del alma o de la mente son secundarios. A él le interesa qué tan espirituales o qué tan carnales somos. Mis amigos, podemos ser creyentes o cristianos espirituales o cristianos carnales. Porque aunque hayamos creído en Jesús y hayamos recibido el Espíritu Santo, eso no nos convierte en espirituales inmediatamente. Pienso que ese es solamente el punto de partida. Digamos que ese es el acceso a la construcción de una vida espiritual en la que vamos a trabajar durante toda la vida hasta el último día. Ahora, la persona carnal es aquella que, a pesar de haber recibido la gracia de la salvación y al Espíritu Santo como habitante, como sello, como las arras del negocio de Dios, que lo he dicho en estos días, sigue viviendo una vida desobediente a Dios, sujeta a sus pasiones desordenadas, a sus caprichos y a sus deseos. Por lo tanto, no cambia sus hábitos, su comportamiento no mejora, sino que lo único que ha cambiado es que ahora asiste a un lugar a escuchar la palabra de Dios, de vez en cuando pone una que otra alabanza en sus equipos, en su casa, en su trabajo, y ahora tiene nuevas amistades, pero en general sigue siendo la misma persona. Ahora, lo interesante de todo esto es que no aparece en ninguna parte de la Escritura que alguien pueda pasar de ser carnal a espiritual en un instante. No vemos en ninguna parte hablando que Pablo o Pedro o cualquier otro estuvo hoy carnal y mañana estuvo espiritual. Realmente lo que la Escritura dice es que hay personas que son espirituales y otras carnales. No que están carnales o que están espirituales. Ahora dirás tú, bueno, pastor, ¿y no es lo mismo? Pues parece, pero realmente no lo es. La diferencia es enorme. Cuando el apóstol Pablo se refiere a algunos como que sean carnales, no es que estén carnales. Lo que el apóstol Pablo está diciendo o dando a entender es una descripción de lo que ellos son. Ahora, ¿qué es una descripción? Bueno, decirle a alguien que, digamos, es rico, es inteligente, es sabio, etcétera. Entonces, ser carnal o espiritual es una descripción personal que define el comportamiento de cada uno. Porque no es lo mismo la vida de una persona espiritual que la de una carnal. Como no es lo mismo la vida de alguien adinerado, rico, o de alguien pobre. Pasar de carnal a espiritual requiere un proceso que toma tiempo, conciencia, intención. Se tarda tanto como la persona misma lo defina. Escucha atentamente lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y 2. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente de este mundo? Bueno, amigos, esto quiere decir varias cosas. Lo primero, que hay una diferencia entre las personas espirituales como las que no lo son. Y es importante que sepas qué tipo de persona estás, con qué tipo de persona estás hablando o te estás relacionando.
La espiritualidad, amigos, se nota en el diario vivir. Espiritualidad no es solamente el que ora después de comer o antes de comer, sino el que es consciente de que todo lo que recibe viene de Dios. Espiritual es aquel que aprende a depender de Dios. Lo digo porque hay gente que da gracias a Dios por los alimentos, pero no sabe lo que significa depender de Dios. Y espiritual no es solo el que comienza el día orando, sino aquel que en el transcurso del día toma en cuenta a Dios para cada cosa que hace, buscando su agrado con sus pensamientos y los dichos de su boca. Ahora, segundo, hay una manera de hablar con aquel que es espiritual y con el que no lo es. Y esto al comienzo no suena bien, pero es como cuando hablas con alguien experto en un tema. Por ejemplo, hay cierta terminología que utilizan los médicos, ingenieros, que alguien que no estudió su carrera quizás no lo entienda. Y eso, más allá de hacernos sentir mal o bien, nos debe hacer conscientes de una realidad. Y aunque en la espiritualidad es diferente, porque todos podemos ser espirituales, aunque no todos podemos ser médicos, todos podemos ser espirituales, aunque todos no podamos ser abogados. Lo maravilloso de esto es que en la espiritualidad todos nos encontramos. En esta semana precisamente me senté con un médico especialista y nuestro punto de encuentro no fue su capacidad académica o intelectual, pero sí la espiritualidad que los dos tenemos, en la que podemos sentarnos a conversar. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que también hay temas que no podrías hablar con alguien que aún no está lo suficientemente espiritual. No quiere decir que no podría algún día. Cuando yo comencé mi camino en la fe, escuchaba conversaciones que no entendía, pero el tiempo fue pasando y fui creciendo hasta que fui comprendiendo. Tercero, dice Pablo, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o fueran niños en Cristo. Quiere decir que a las personas carnales Pablo las define como niños en Cristo. Pregunta, ¿puedes decirle a un bebé que se orinó en sus pañales que vaya y trabaje y gane dinero para que pueda comprar sus pañales y sostenerse? Ahora, ¿es pecado y mal visto que un niño se orine en sus pañales? Pues amigos, ok, es imposible. Solo hay que esperar que el tiempo pase y que la persona vaya creciendo. Por eso para mí no hace clic cuando un padre o una madre le dice a su hijo de 5 años, madure. Por favor, ¿en serio? Tendríamos que reflexionar seriamente. Estos son 3 puntos y voy a tratar más o menos unos 6 puntos en 1 Corintios 3, 1 al 2. Creo que vale la pena reflexionar en estos 3. Piénsalo por un instante, por favor. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos para que podamos crecer en estatura o en la estatura de Cristo y pasar de niños a gente adulta, desde lo carnal hacia lo espiritual? Vale la pena reflexionar en eso y sacar buenas conclusiones hoy. Mi oración por ti, donde quiera que estés, le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.